Hola, soy Potus Amarillo. Hay un interesante decreto que tenemos en la República Argentina, que es el que ves en la pantalla, del año 2003. Este interesante decreto dice que el derecho de acceso a la información pública es un prerequisito de la participación que permite controlar la corrupción, optimizar la eficiencia de las instancias gubernamentales y mejorar la calidad de vida de las personas al darle a estas la posibilidad de conocer los contenidos de las decisiones que se toman día a día para ayudar a definir y sustentar los propósitos para mejorar una comunidad, para una mejor comunidad. Básicamente entiendo yo desde mi ignorancia, que no soy abogada ni una persona que trabaje en el gobierno, que es fundamental tener acceso a la información para poder obviamente entender qué es lo que se está haciendo desde un gobierno, sea el gobierno que sea. Si yo no entiendo qué es lo que está pasando porque no tengo acceso a la información, no puedo formar una opinión sobre lo que está pasando porque mi opinión no va a estar fundamentada. Dicho en idioma simple, si yo no sé de algo, no tengo la receta para preparar una torta, no puedo opinar sobre una torta porque no sé cómo se hizo esa torta. Sin información somos unos estúpidos. Sin información fundamentada no podemos hablar de defender a otros. Partidos políticos, por ejemplo. Si yo no sé qué fue lo que hizo un gobierno, ¿cómo voy a apoyarlo? Y al mismo tiempo, si no sé lo que hizo, ¿cómo voy a criticarlo? Somos estúpidos mentales, a favor o en contra, si no tenemos acceso a la información. Que como vimos en ese decreto recién, es un derecho, ¿no? Tener acceso a la información. Esto que estás viendo es el boletín oficial. Tiene la información de los decretos que se van publicando, de las leyes, de las sociedades, las contrataciones que se hacen. Dominios de internet, por ejemplo, no sé si sabías, pero NIC-AR, cuando te das de alta y creas un dominio, tiene que informarle al resto de la Argentina que esa página argentina existe. Y eso se hace desde dominios de internet. Los puedes encontrar acá. ¿A qué viene esto? A que hace mucho tiempo que vengo diciendo no tenemos buscadores. No tenemos buscadores. Años y años en debates de diputados, en debates de senadores, vi cómo se llenaban la boca hablando de transparencia. Transparencia, transparencia, hasta impuestos para transparencia parece que pagamos. Si a mí me pones la receta de todas las tortas y yo quiero saber cómo se hace una torta de membrillo, pero no me pones un buscador, no voy a saber jamás cómo se hace una torta de membrillo. Esta página, por ejemplo, que es el boletín oficial, que sería como el medio de contacto que tiene el pueblo con lo que se va haciendo, uno, ¿no?, de los medios, tiene este buscador, el único buscador que hay, ¿sí? Pero fíjate, si vas a preguntas frecuentes, vos acá podés tener informaciones, otras informaciones. Por ejemplo, voy a tomar un ejemplo de acá. ¿Cuál es el horario de atención telefónica? ¿Sí? El horario de atención telefónica es de lunes a viernes, de 9 a 16:30. Atención telefónica. Ahora, supongamos que yo no sé que esa información está ahí, pero quiero saber cuál es el horario. Horario de atención telefónica. El único buscador que tengo es este. Y si yo pongo horario de atención de telefónica, me va a buscar entre todos los decretos y entre todas las informaciones que se publicaron en las secciones, pero no me va a traer esa respuesta de preguntas frecuentes. Claro, avisos del día, pero no me está buscando en el sitio. Entonces así, todo lo que está en institución, en historia, en actualidad, en visión, en productos y servicios, en preguntas frecuentes, no lo va a traer. No me está informando nada si no tiene un buscador. Lo mismo pasa en las web de diputados, en la web de senadores, en las de los ministerios, en las de las subsecretarías, en todas pasa lo mismo. Entonces yo pregunto, si yo en la Cámara de Diputados no puedo tener un buscador simple, que al poner las palabras me traiga los proyectos que se presentaron relacionados con ese tema, ¿cómo voy a poder formar una opinión? ¿Cómo voy a poder informarme de qué es lo que se está haciendo para saber qué es lo que tengo que votar en las elecciones? No nos están informando.
jamás nos informaron. No solo eso, sino que también diputados, senadores, ministros y demás fueron elegidos por el pueblo. Cuando el pueblo les pregunta, tienen la obligación de responder. Si entras, por ejemplo, a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores, vas a ver que tenés las direcciones de los mails y los teléfonos para comunicarte con ellos. Diputados no, porque vayas a ver por qué razón los diputados no actualizan tanto como actualiza senadores. Un argentino puede escribirle un mail a un diputado y el diputado tiene la obligación moral, hasta donde sé, porque no investigué todavía si no es legal o una obligación de ley, contestarle a ese ciudadano. Entonces me parece que es tiempo de que también empecemos a exigirles, como en Estados Unidos se le exige, que si les escriben una carta a determinado diputado dándole las opiniones, el diputado se exprese de alguna manera respondiéndole al pueblo. No te digo que si recibís una casilla de 400 millones de personas, les escribas a las 400 millones de personas. Pero tiene que haber alguna forma en la que un ciudadano, escribiéndole a un diputado, pueda recibir al menos una respuesta. Y si no es así, como mínimo, las páginas del gobierno deberían tener buscadores. Lo que estás viendo en la pantalla es un histórico de mis tweets. El 8 de diciembre de este año, antes de que asumiera Javier, necesito que alguien me explique cómo es posible que estando en el 2023 y teniendo hasta inteligencia artificial, la web de la Cámara de Diputados no tiene un buscador en su home. El mismo día, insistiendo POTUS con el mismo tema, arrobando a diputado SAR. 9 de diciembre, publican estas cosas en el Ministerio del Interior, pero seguimos sin tener buscador en la web de la Cámara de Diputados. 11 de diciembre. 11 de diciembre también, seguimos sin buscador en la web de diputados. 13 de diciembre, todos los discursos desde que asumió Macri, pasando por Fernández y llegando a Milei, los encontrás en la Casa Rosada de Gobierno. Eso sí, la web de diputados no tiene buscador. Este lo salteo porque también hablaba de poner un buscador. Voy a amar escuchándolos hablar de transparencia 27 de diciembre, cuando hoy no hay un buscador en la web de diputados. Entonces ustedes dirán, bueno, y entonces es que recién acabo de entrar a la página de diputados, que es lo que están viendo, y no veo nada, ¿no? Sigo sin ver el buscador. No hay nada. Pero si entran a la página del Senado, fíjense lo que apareció. Se ve que lo están optimizando recién ahora porque está desfasado, ¿no? O sea, todavía no está configurado del todo, se ve mal. Pero quiero decir que si yo pongo cualquier palabra, ahora trae algo, ¿sí? Esto no existía. Por eso yo escribí todos los tweets que escribí antes, y en realidad mi lucha por los buscadores viene de mucho antes de ser POTUS amarillo. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que cuando vean personas quejándose o diciendo estupideces, tengan en cuenta estos pequeños detalles, porque detrás de un buscador que ahora este gobierno está poniendo, hay una idea mucho más profunda que tiene que ver con la libertad de todos. Y aprovecho este video también para decirles que tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores tenemos los contactos de los diputados y de los senadores. En la Cámara de Diputados tenemos los nombres de las personas, las provincias a las que van, el bloque, etc. ¿Sí? Fíjense que tengo el mail para contactar a esa persona, la declaración jurada, los informes de gestión, qué es lo que hacen, los proyectos, las comisiones,
¿sí? Fíjense la diferencia entre la Cámara de Diputados, con la información que pone, ¿sí? Y la Cámara de Senadores. Estos son los senadores. Ya tienen puesto a simple vista, cualquier ciudadano que entra a senadores tiene la información para verla, y si entra a la persona puede ver los proyectos y lo que hace, ¿sí? Entonces, desde el Senado sí están blanqueando la información, incluso hasta las redes sociales, que si un senador pone su red social, quiere decir que está aceptando preguntas y sugerencias del pueblo, ¿no? Quiero suponer. En cambio, en diputados no tenemos eso. Entonces me surgen otras preguntas, ¿no? De por qué esa distinción, por ejemplo. Pero bueno, eso ya es para otro video. Les quería comentar eso porque hoy se me alegró la tarde viendo un buscador en el Senado.